Bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Te invitamos a un espacio donde el bienestar, el crecimiento personal y profesional son nuestra prioridad. Así que, pongámonos en marcha. Esto es 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Como siempre me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Y hoy estamos con SOS, a ver, SOS, controles clave para rescatar una empresa. Ya se está riendo por aquí y nos acompaña nuestro instructor, consultor en RC Corporativo, invitado especial de 60 Minutos con Rodolfo Reyes y amigo también, David Mesa, bienvenido. Qué gusto, Rodolfo, qué gusto a nuestra apreciada audiencia, gusto en saludarles de nueva cuenta. Ya les voy a aburrir de estar por aquí, ya no. Bueno, esto ya es de SBS, de urgencia, necesitamos a David con nosotros. Sí, mucho gusto y pues bueno, para aportarles valor en la medida que sea posible, Rodolfo y audiencia. Un gusto saludarlos y un fuerte abrazo. Sé que así será durante estos 60 minutos y bueno, seguramente ustedes han escuchado que muchas empresas, pues en estos momentos de contracción económica nos plantean una falta de ventas, una dificultad con el personal, un tema de liquidez y bueno, muchos otros aspectos que llegan a considerarse como un riesgo para las empresas. Lo que muchas de ellas no saben es que hay factores como procesos de por medio, como controles, y quién mejor que un consultor especialista en el tema empresarial que ha ayudado a empresas a recuperar el control de su operación, que David Mesa. Y antes de iniciar con las preguntas que tenemos para él con esta entrevista que va a estar muy interesante, como siempre me gustaría darles un intro de quién es David Mesa. Así que me apoyan por favor en cabina, vamos a conocer más sobre David. Bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Nos acompaña David Roberto Mesa Padrón, consejero empresarial y consultor de negocios con presencia en México y Latinoamérica. Es auditor, líder en sistemas de gestión y especialista en desarrollo organizacional, gobierno corporativo e inteligencia estratégica. A lo largo de su trayectoria ha acompañado a empresas nacionales e internacionales en procesos de certificación, fortalecimiento empresarial y mejora continua, integrando metodologías que impulsan liderazgo, orden operativo y visión a largo plazo. Su experiencia como coach directivo lo ha llevado a convertirse en referente en la construcción de organizaciones sólidas, sostenibles y orientadas al crecimiento. Bienvenido, David Mesa, a 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Excelente, pues David, Muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Y me gustaría que arranquemos con el contexto de cómo está la situación de muchas empresas que seguramente las personas que nos están siguiendo han escuchado. A ver, hay cierre de restaurantes, hay contracción en el mercado, hay despido de personal. ¿Qué está pasando en estos momentos en las empresas, David? Pues no es quizá una situación empresarial, quizá hay que ver alrededor de las empresas. Nosotros en los temas de consultoría de negocios y consultoría organizacional siempre proponemos hacer un análisis de cuestiones externas e internas, ¿no? Muchos se van a familiarizar quizá con el término fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y realmente es una metodología que puedo decir que ha sido válida y sigue siendo válida para quienes la solemos utilizar con mejor aplicabilidad, y eso depende de cada constructo organizacional, ¿no? Y también de los agentes externos que estamos aquí en el mercado. Entonces, ¿cómo resumo la situación? No es una situación puntual de una empresa, no es una situación puntual de un municipio, es una situación inclusive globalizada, en donde ha habido dentro de esas cuestiones externas fricciones a nivel de países. Hoy por hoy sabemos de nuestra hermana República Americana al norte de nuestro continente y otras latitudes que están en ciertas circunstancias no tan favorables para el tema de los negocios. ¿A qué me refiero con no tan favorables? A que cuando hay conflictos suelen haber entre naciones o pueden haber como represalias, ¿no? Represalias. En este sentido, o yo te pongo más límites y a ver quién puede más. Entonces, en esas situaciones se empieza, todo tiene consecuencias como tal. A toda acción hay una reacción.
Entonces, yo invito al empresariado, seguramente lo sabemos, a comprender ese contexto global en donde siguen esas fricciones, sigue aumentando el precio del petróleo, sigue aumentando o inestabilizándose el precio del acero, siguen aumentándose o variando de más las materias primas en el mercado de la importación, eso a nivel global. A nivel México, hay elementos geopolíticos, hay elementos sociales, en donde sabemos que hay contexto político que hoy nos está redundando, en las redes sociales hay más acceso a la información, la política sigue manteniendo el mismo estilo de, podría decirlo, no soy experto en la materia, pero pudiera ver que hay ciertos estilos que a veces vienen de un frente, a veces vienen de otro, y nos hacen ruido. Alrededor del empresariado nos hacen ruido y es importante que estemos atentos a lo que está ocurriendo. Entonces, si bien el Estado también está pasando, ya bajamos al nivel Estado, por una situación en donde la industria, en donde mayor volumen de actividad económica o mayor dependencia económica hemos tenido históricamente, lo veo de dos maneras. Sí ha venido a la baja, por ejemplo, el sector oil and gas, ha sido más complicado. Hoy por hoy sabemos de un Petróleos Mexicanos, por ejemplo, que está en una reestructuración. Nos informamos de ciertas cuestiones que están pasando alrededor de esta empresa, y siendo un eje económico el petróleo y el gas aquí en Tabasco, pues eminentemente afecta el poder adquisitivo, a veces a favor, a veces en contra, ¿no? Y a niveles locales, pues cada municipio, cada ciudad puede identificar en qué situación de seguridad, sociedad, qué tanto está la cultura permeada a favor o en contra en cualquier organización. Entonces, ¿qué puedo de manera resumida decir? Es una situación que va desde lo local hasta lo global. Y siempre en los esquemas organizacionales, lo que puedo decir desde hace 14 años de experiencia en consultoría, es que siempre ha habido este contexto diverso en las organizaciones y para las organizaciones. Es diferente hoy en día, sí, hay que comprenderlo, hay que analizarlo y hacer el mejor esfuerzo posible para aportar el mayor valor posible también en nuestro mercado. 14 años de experiencia como consultor, y el planteamiento que nos hace David es, esto ha estado ocurriendo antes con formas distintas, es correcto, y me gustaría entonces para los empresarias que nos están escuchando, pues conocer cuáles son estas señales que indican que una empresa ya está perdiendo el control de su operación, porque hay un factor de control también, independientemente de que hay un tema globalizado. Vale, entonces vamos ahora hacia lo interno. Ya hablamos un poquito de lo externo y vamos hacia lo interno. Internamente una organización debería tener algunos controles básicos y a veces los perdemos de vista. ¿Por qué? Eso depende de cada organización. Cada organización, como dicen, tenemos que poner nuestras barbas a remojar para poder ver en los demás qué es lo que estamos haciendo bien en comparación con. Entonces, suele ser que aquí pongamos de por medio las buenas prácticas. Y como en cada programa, trato de iniciarlo, ya tengo como un tipo esquema o estructura para los programas de la radio a donde me han invitado. Traigo algunos datos que nos pueden ayudar, no para alarmar, sino para decir, a ver, el empresario que nos esté escuchando, el emprendedor que nos esté escuchando, hace match con algo en mi empresa. Los invito a que lo veamos de esa manera, ¿no? Algunos datos que les quiero compartir. Siempre a nivel global, a nivel nacional y a nivel local. En este caso, Latinoamérica y México. Primero, a nivel global. De acuerdo con CB Insights y US Bank, el Banco de América, el 82% de las empresas que fracasan lo hacen por problemas de flujo de efectivo. El flujo de efectivo, pues la entrada y salida de dinero. Entonces, pregúntate, empresario, ¿qué tan controlado, qué tan visible tengo mi flujo de efectivo? ¿Cada cuánto lo reviso? ¿Cada cuánto me rinden cuentas o inclusive yo me rindo cuentas a mí solito, porque soy la empresa, de mi flujo de efectivo? ¿Qué tanto lo estoy cuidando? ¿Cada cuánto lo monitoreo? Por otro lado, en Latinoamérica, cerca del 80% de las pymes, pequeñas y medianas empresas, no sobreviven más allá de un tercer año.
¿Cuál es la causa principal? Crecimiento desordenado. Crecimiento desordenado, según la CEPAL, es la causa mayor de ese 80% de no subsistencia de las organizaciones. Entonces, crecimiento ordenado. Sé hacer algo y no tengo la capacidad como organización de eso que sé hacer bien con 10 clientes, poderlo hacer bien con 50 clientes, con 100 clientes, con 1000 clientes. Aquí podemos decir las estructuras de sistemas y las estructuras organizacionales deberían ser lo suficientemente flexibles y adaptables para poder crecer a ese ritmo quizá. Y por último, en México, de acuerdo con datos del INEGI, el 75% de las empresas cierran antes de los 2 años. Causas principales: falta de liquidez, mala administración y procesos empíricos. 75% de las empresas en México suelen cerrar antes de los 2 años. Aquí es un dato, repito, no para alarmarnos, no es para preocuparnos, sino para ocuparnos. Las empresas que estamos vivas, entonces pongamos nuestras barbas a remojar. Y tengo otros 3 datos pendientes, no sé si quieran preguntar Por algo. favor, cuéntanos. Yo no me voy bueno, con las preguntas, está muy interesante. Me sorprendió el de 75. Sí, de acuerdo con datos del INEGI y la Asociación de Emprendedores de México. Son datos que vienen de esta última década, de la década que estamos transitando en este momento. Por otro lado, bueno, ya sabemos esos datos a grosso modo. Vamos a datos un poco más certeros sobre qué es lo que suele estar fallando. Me parece importante también compartirlo con la audiencia. A nivel global, de acuerdo con datos de ACFE de 2022, el 29% de las pérdidas financieras críticas ocurren por falta total de controles internos operativos. No hay control interno o los controles internos son deficientes. Datos o información relevante al respecto de estos controles internos, que suele ser que no hay en las organizaciones y por lo cual nos vamos perdiendo en lo financiero, los vamos perdiendo en el logro de los objetivos. No hay auditoría de resultados y no hay segregación de funciones. No hay auditoría de resultados, repito, y no hay segregación de funciones. Entonces, es parte de las causales principales de esa mortandad, en dado caso, y las pérdidas financieras de lo que nos habla la estadística de ese 29% de casos. En Latinoamérica, ¿qué podemos decir? De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, menos del 30% de las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica cuentan con controles formales sobre sus inventarios y sus operaciones de cadena de suministros. Entonces, ¿qué tanto estás cuidando tu inventario? ¿Qué tanto estás controlando las entradas y salidas de productos, tanto los que vendes al mercado como los que ingresan como materia prima? Y por otro lado, ¿qué tanto estás controlando tu cadena de suministros? El proveedor, y si hay proveedor de tu proveedor, ¿qué tantos controles para asegurar que llegue el producto adecuado al momento adecuado con la calidad indicada? Son datos que tenemos a nivel Latinoamérica. Y por último, en México, ¿qué es lo que más hemos descuidado dentro de esta estadística nacional? Más del 65% de las pequeñas y medianas empresas omiten el uso de indicadores clave para evaluar el desempeño de su negocio. Es la causal de ese 75%. Indicadores clave, inventarios, Controles. Bien decías tú, a ver, es para proteger a las organizaciones y nuestro tema de hoy es SOS, ¿sí? Me parece que muchas personas pueden estarse identificando con esto. Si en tu empresa no tienes control en procesos, no conoces tu inventario o no tienes un sistema, una metodología que te permita identificar cómo se encuentra tu inventario o solamente te basas en las referencias de tu personal, ahí tenemos un punto de trabajo muy fuerte. Necesario, vamos a llamarle así, tenemos un trabajo necesario que hacer. Excelente, David. Pues bueno, estamos hoy con David Mesa, SOS, controles clave para rescatar a tu organización. Y vamos a seguir platicando mucho más sobre ello. Nos va a compartir tips, estrategias, vamos a hablar de metodología. Me dijeron por ahí de un síndrome de que haces muchas cosas a la vez, síndrome de la mejora simultánea y hasta del riesgo que eso puede implicar para tu organización. Así que todo esto y mucho más después de este corte comercial aquí en 60 minutos con Rodolfo Reyes. 60 minutos con Rodolfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman.
Enseguida regresamos. En temporada de lluvias y huracanes, debemos proteger lo más importante, nuestras familias. Mantente informado en los canales oficiales. Retira la basura de coladeras y desagües. Evita cruzar ríos y arroyos crecidos. Y resguarda tus documentos en un lugar seguro. Estas pequeñas acciones pueden proteger tu vida. En caso de emergencias, llama al 911. La prevención es tu mejor decisión. Gobierno de México. En RC Corporativo, somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral. Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa. Establecemos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. Hagamos cuentas. Casi 40 millones de personas en situación de pobreza. 63 millones de personas sin seguro social. Casi 500,000 homicidios en 20 años. Más de 133,000 desaparecidos. Más de 15 millones de recetas sin surtir. ¿Cuánto nos deben todos estos gobiernos? Hagamos cuentas. México necesita de los buenos, de los que somos más. Toma partido. Somos México. La fuerza que nos une. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodulfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a 60 minutos con Rodulfo Reyes. Nos da mucho gusto tener a David Mesa platicándonos ya de estrategias, sobre todo de cuáles son los indicadores, las señales de que una empresa necesita consultoría enfocada a control de procesos, a identificar riesgos, y también nos va a enseñar cómo no hay que resolver todo al mismo tiempo. De hecho, lo adelanté y les dije, a ver, hay algo que se llama síndrome de la mejora simultánea. Yo diría, pues qué bueno que quieres arreglar todo, pero David nos está planteando, no, hay pasos. Cuéntanos, David. Muy bien, gracias Rodolfo, y a toda la audiencia también. Todo parte desde que hay una necesidad de intervenir. Si nosotros somos necesarios como consultores en las organizaciones, es porque una organización ya hizo un paso importante: reconocer que hay algo que se debe resolver y en lo que necesita ayuda. Es el SOS cuando tú estás necesitando, porque te acabas de accidentar y necesitas
ser atendido porque no tienes autosuficiencia para poderte mover inclusive, pues entonces necesitas de un paramédico, de una ambulancia que venga a ayudarte a conservar los signos vitales, primeramente eso, a conservar signos vitales para confirmar que tu capacidad de vivir sea suficiente para poder avanzar. Entonces, algo así es lo que pasa cuando una organización decide llamar o adentrarse de manera autodidacta también en la gestión organizacional, en el desarrollo organizacional, en la gestión, procesos ISO 9001 y demás estándares que nos ayudan como herramientas a mejorar a las organizaciones desde la parte de estructura y procesos. Entonces, haciendo esa analogía, hay un libro que les quiero recomendar que es de Un Paso a la Vez. Más adelante ya al final cuando hablemos de las recomendaciones, si Dios quiere, vamos a tocar un poco más el tema. Nos habla como un símil entre la pirámide de Maslow, que dice, bueno, pues el ser humano necesita primero satisfacer sus necesidades básicas y va, en función de que tenga resueltas esas necesidades básicas, va hacia el autodesarrollo y demás, hasta el legado, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Este libro que les comento es una base que me parece interesante, o sea, y les voy a hablar no nada más de esta metodología, sino de dos bases estructurales que suelo utilizar en la consultoría. Entonces, no tiene mucho sentido que si llega el paramédico y estás en una emergencia, llegue y te pregunte, ¿cuál es tu legado? Dime cuál es tu legado, y tú desangrando, ¿verdad? Entonces, sí, no, claro, como que no hace mucho sentido. Primero quiero vivir. Primero urge, a ver, ¿cuáles son los...? Entonces, primero es los signos vitales. Entonces, de acuerdo con este libro, nos habla de que hay una pirámide también, y suelo replicarlo y me hace sentido porque al estar trabajando con diferentes niveles organizacionales, desde propietarios, directivos, consejeros, mandos medios, gerentes, operativos y toda la estructura organizacional, tengo la fortuna de tener contacto con toda la empresa normalmente, no con todos los empleados, pero sí con todos los niveles. Claro. Y suele ser identificable en dónde está el problema. Ya cuando corres el piso, cuando entrevistas a la gente que está laborando, ya con una estructura determinada, empiezas a detectar aquí hay una debilidad o aquí esta base está algo tambaleante. Y para recomendarles qué podemos considerar como esos signos vitales, en este sentido que solemos utilizar en los diagnósticos de consultoría. Por ejemplo, este libro que les comento nos habla, y tiene todo el sentido del mundo, considero yo, primero ver como esa base fundamental. Ojo, hay un contexto aquí. Son empresas, si es un SOS, eres una empresa constituida o ya operando. Voy a hablar de empresas formales, ¿verdad? Empresa formal operando con cierto tiempo en el mercado. Si pides ayuda es porque ya lleva cierto tiempo en el mercado, ¿vale? Entonces, hay que revisar. Bueno, signos vitales, ¿cuál es mi sangre que está corriendo? ¿Cuál es mi aorta? Bueno, las ventas. ¿Estás vendiendo? Ventas y flujo de efectivo. Hay ventas, hay flujo de efectivo, ¿cómo lo estoy moviendo? ¿Cómo estamos en esos síntomas? ¿Cómo estamos en esas palpitaciones del cuerpo que es la organización? ¿Bien? Entonces, y para eso sí o sí lo tienes que tener monitoreado. ¿Cuánto vendimos el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, etcétera? ¿Y cuánto flujo de efectivo voy teniendo? Lo peor que nos puede pasar es no tener monitor para esos signos vitales. No saber cuánto estoy vendiendo, no saber de manera periódica cuánto flujo de efectivo voy teniendo de saldo al cierre de mes. Y tenerlo monitoreado no es tenerlo aquí en la mente, es tener un dashboard de indicadores y que sean claros esos resultados y que sean accesibles para la persona que debe ser accesible la información. Otro elemento, voy a hablar de los primeros tres, es, bueno, si no es el problema en ventas ni en flujo de efectivo, entonces quizá esté en el segundo nivel de necesidad básica de una organización, en las ganancias, en las utilidades, porque puedo estar teniendo flujo de efectivo, sí, pero mínimo, y sí estoy vendiendo, sin embargo, las utilidades están bajas o no están de acuerdo a la media de mi mercado, el promedio con el que se mueven los tipos de empresa en donde yo también colaboro para aportar valor.
Entonces, ¿cómo están las ganancias? ¿Cómo están los márgenes? ¿En dónde estamos desperdiciando? Siempre en los procesos organizacionales hay merma, en los industriales y en servicios. Hay merma, siempre hay merma. El punto es reducir la merma al máximo posible, porque la merma se traduce en pérdidas. Finalmente, en una organización todo se vuelve en un dato cuantitativo económico y hay que identificarlo y tapar esa fuga si es que hay mermas. Y por último, si tienes en el nivel 3 ascendente, este es un checklist que pueden hacer los empresarios, ¿cómo estoy en ventas y en flujo? Si no es en ventas y en flujo, estoy bien, perfecto, o más o menos, vamos a decirlo así, más o menos no me gusta, pero 50% de bien, vamos a decirlo así a términos cualitativos y cuantitativos. Y de aquí nos vamos entonces a las ganancias, ¿cómo están mis ganancias? Y si voy bien, vamos a decirle así, en ventas, flujo y ganancias, y solo que estoy trabajando en vez de 8 horas, estoy pagando bastante tiempo extra, por decir bastante de manera subjetiva, una disculpa, y entonces el orden, si las ventas y el flujo están, ahí van. Si el tema de las ganancias también están aceptables, sin embargo el esfuerzo está siendo más alto de lo que debería, entonces el orden. Para entonces pensar en cómo le doy mejor calidad de servicio al cliente, porque ya le estoy dando una calidad aceptable. Ojo, siempre ya debemos estar dando una calidad aceptable, y lo que viene es mejorar la calidad. Y por último, pensar en el legado. ¿Cómo hago autosuficiente a la empresa en el transitar de los años? Para que no dependa del dueño. Si eres dueño de empresa y la empresa depende 80%, 70% de ti, pues si eres dueño, no tan empresario, porque pues eres un autoempleado con una carga de trabajo bastante importante. Así lo podemos considerar. Un autoempleado con una carga de trabajo bastante considerable. Y ocurre mucho en las organizaciones. Puede ser. Aquí hay otros elementos importantes a utilizarlos de base de diagnóstico. ¿Me avisas cómo vamos con el tiempo, por favor? Adelante. En este sentido, cuando hacemos diagnóstico organizacional, al menos tu servidor, y lo aporto como ese checklist que espero que estén haciendo los empresarios en este programa, para ver dos bases estructurales que suelo utilizar para los proyectos de consultoría de negocios en sistemas de gestión sin fines de certificación y algunos con fines de certificación también. En este sentido, utilizar las 4 patas de la mesa. Te comentaba un poco antes de entrar aquí al programa de nuevo, sobre 4 áreas fundamentales que nos pueden servir de eje para saber qué tan bien las tenemos estructuradas. Áreas como operaciones, áreas como ventas, marketing y publicidad, administración y finanzas, incluida la contabilidad, y capital humano. Capital humano que a veces lo ponemos ahí debajo de administración, sin embargo, es entendible en algunos casos para micro y pequeñas empresas que tenemos que ser multifuncionales. Sin embargo, en la medida que tu capacidad organizacional vaya pagando una mejor estructura, porque vayas requiriendo ser más autosuficiente por una mayor demanda, sí te recomiendo que tengas esas 4 patas de la mesa, que no dejes de tener ninguna de esas 4 patas de la mesa. Y por último, una base de diagnóstico que también suelo utilizar más que otras, porque son varias, pero suelo utilizarla más que otras, es Balance Scorecard. A nivel de qué estar midiendo. Si ya te hablé de 4 áreas organizacionales que te recomiendo siempre tener monitoreadas, ¿qué monitorear en esas áreas organizacionales? Podemos verlo con Balance Scorecard, que es una metodología que también ya viene de décadas atrás y que sigue siendo válida, hoy complementada con OKRs, entre otros, con Business Intelligence, la propia inteligencia artificial que hoy por hoy nos ayuda para analizar y evaluar datos. Balance Scorecard nos dice qué podemos medir y qué debemos medir, si lo tomamos como un paso a paso, ¿no? Entonces nos habla, primera parte, resultados financieros, indicadores financieros. Segundo nivel o segunda sección, resultados de cliente y de mercado. Tercera sección, eficiencia de procesos o procesos internos, cómo andamos en los procesos internos. Y la cuarta sección de esta metodología, crecimiento y aprendizaje. Desde el crecimiento de estructura física, crecimiento en unidades de negocio, crecimiento en productos, crecimiento en número de franquicias en el país, en el mundo,
y crecimiento también del capital humano. ¿Qué tan más hábil está siendo nuestro capital humano en la organización para realizar ese trabajo que necesitamos para generar procesos eficientes, en consecuencia, para darle satisfacción al mercado y con esa satisfacción del mercado estar generando suficientes ventas con buenas ganancias? No sé si tratamos algo ahí medio claro para la audiencia. Tenemos aquí un emprendedor que nos hace dos preguntas. Una pregunta sobre dos puntos que tú mencionaste. Adelante, Me dice, adelante. ¿qué significa el Balance Scorecard y qué es, me puso aquí un OKR? Es decir, me gustaría que nuestra audiencia pueda conocer un poco más a detalle y en español me dicen por aquí. Bueno, la metodología la van a encontrar como Balance Scorecard, es un cuadro de mando integral. Cuadro de mando integral. Entonces, es un cuadro de mando integral balanceado, en donde balance, ¿a qué nos referimos con balanceado? Que suele ser que en las organizaciones, por ejemplo, si estás, ya sí, vamos a dar por hecho que ya se están midiendo datos, que ya hay datos que puedes procesar en una o varias bases de datos. Esos datos deben ser medidos. ¿Y cómo van a ser medidos? Tenemos que definir indicadores. Entonces, esos indicadores tienen un numerador, tienen un denominador, etcétera. Pueden haber de diferentes tipos, eso lo dejamos para otro programa de radio si gustas. Excelente. Si no les aburro, pues me vuelven a invitar y tratamos el tema de indicadores de desempeño un poquito más profundo. Sin embargo, el balance se refiere a balanceado porque tenga la mezcla idónea entre resultados financieros, entre resultados de ventas y de mercado de cliente, entre resultados operativos y entre resultados de crecimiento. Entonces, ¿por qué? Porque para medir en una organización, podemos medir hasta cuántos cuadritos de papel tiene el rollo del baño. Pues, ¿es importante medirlo? No lo sé, o sea, en ese sentido. Podemos medir todo lo que querramos medir. El Balance Scorecard nos enfoca hacia qué medir. Y el otro es OKRs, ¿verdad? Objetivos claves de resultado, que están muy relacionados con esto. Son objetivos claves de resultado. Eso es la traducción al español, en donde yo suelo utilizarlos de manera conjunta. Bueno, no suelo. 40% de mi consultoría ha sido conjunta y el 60% más o menos de mi consultoría ha sido con uno o con otro. Porque también mezclar quizá ya algo más robusto dependiendo de la complejidad de la organización y del tamaño. Sin embargo, pues espero haber sido suficientemente claro ya dando respuesta un poco a la pregunta. Perfecto. Y Adelante. si han observado, David menciona un tema numérico, maneja temas numéricos de una manera muy interesante. Él hace unos momentos decía, más o menos, bueno, no, 50%. Entonces, me parece adecuado, ya que cuando se realiza esta actividad de consultoría, que en el siguiente bloque nos vas a platicar cómo lo hace David, cómo David puede sumar a las organizaciones, pero darle esta forma ayuda mucho a las organizaciones. De hecho, sobre ello va mi siguiente pregunta, David. Ya vimos los riesgos, ya vimos qué es lo que puede ocurrir con una empresa, cuáles son las señales de las empresas que no llevan un control, pero cuáles son los beneficios que puede tener una organización que inicia una consultoría y deja de reaccionar y entonces transforma sus esfuerzos en una estrategia para llegar al objetivo. Claro. Gracias a Dios puedo decir que todos los proyectos de consultoría que he tenido bajo mi cargo y que han llegado a su culminación han sido proyectos eficaces, es decir, la organización ha logrado sus resultados. Una constante que suelo encontrar dentro de de atención inmediata a la organización, en algunos casos, no en todos, hay organizaciones que ya tienen cierto tamaño, cierta profesionalización y uno como consultor llega solamente a afinar ciertas áreas o ciertos aspectos y en donde ya son problemáticas puntuales, ya la labor de diagnóstico inclusive no es necesaria porque la organización te necesita para abordar un tema puntual. Sin embargo, hay otras organizaciones en donde se quiere un diagnóstico integral. En este sentido, al momento de estar realizando esos diagnósticos y decirle a la organización, a ver, ¿respiras o no respiras? A ver,
dame una señal a ver si todavía palpita tu corazón. Entonces haciendo el diagnóstico, Me imagino ¿no? la empresa Así, tirada, ahí la empresa con está en el epilepsia, suelo no y sé. está esperando ser atendida por el paramédico, vamos a decirlo así. Y no le pregunto, ¿cuál es tu contexto y tu visión? A ver, dímelo. No, yo no llego a la empresa a decirle o preguntarle eso, ¿no? Sino empiezo a preguntarle por la fuente, el flujo, es decir, cómo están tus finanzas, cómo está tu estado de resultados, cómo está tu balance, cómo está tu estado de flujo de efectivo, por ejemplo, cómo está tu estructura. Y algo que mencionabas hace un momento, que era el síndrome, que decías de la mejora al mismo tiempo. Bueno, suele ser que vamos a llamarle a ese síndrome como síndrome de apagafuegos. Estoy trabajando en una cultura organizacional o dentro de una cultura organizacional en donde se atiende el día a día, en donde se atiende lo que va saliendo, ¿ok? Y hay un momento en el que, como les comentaba, empezamos con un diagnóstico en donde el 90% de la gestión organizacional es reactiva, tapar, es decir, sale un problema, lo apago, sale otro problema, lo apago, lo contengo, ¿ok? Y el 10% es, ya se pone, después de haber apagado todo, lo que se tenía que apagar, ya me dio tiempo de pensar, ¿y qué nuevo eslogan voy a meter para la próxima temporada? ¿Y cuál sería la meta de ventas que voy a tener, sabiendo que la temporalidad que viene en el último trimestre del año me ayuda a crecer en ventas? Porque las empresas suelen cerrar sus presupuestos y viene una alta demanda. Entonces, en lo que nos queda de tiempo, a veces ya pensamos en ese hacia adelante proactivo. Y el 90% estuvo en el hacia atrás reactivo. Entonces, es ir cambiando. O sea, ese síntoma lo detectamos y confirmamos en qué balance estás, y entonces te puedo llevar al otro lado, ayudándote con las estrategias de consultoría ya precisas que podemos manejar. Perfecto. Hoy estamos con el tema SOS, controles clave para rescatar tu organización. Y David Mesa nos está acompañando justamente para ello. En el siguiente bloque vamos a platicar ya sobre los tips que tanto hemos estado esperando, cómo vamos a solucionar, cómo vamos a ser preventivos y no solamente reactivos, y sobre ello y mucho más platicaremos en nuestro último bloque aquí en 60 minutos con Rodolfo Reyes. 60 minutos con Rodolfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. Hakanu kunin di o haku oño sabiku y yo tu unkanumao haku squao. ¿Lo entendiste? Imagina que así te explican cómo inscribir a la escuela a tus hijas o hijos. Así siente una persona que solo habla mixteco cuando le explican sus derechos en español. En la Suprema Corte trabajamos para que la justicia hable todas las lenguas de México. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nakenda, Hinakendija. En RC Corporativo, somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral. Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa.
Establecemos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. En la Cámara de Diputados aprobamos reformas para proteger los derechos de autor frente al avance de la inteligencia artificial. Nadie podrá utilizar una voz, una imagen o una interpretación generada con inteligencia artificial sin consentimiento ni remuneración justa. Actores y actrices de doblaje contarán con mayor protección frente al uso no autorizado de su trabajo. Además, se establecen reglas claras para evitar la suplantación de voces e imágenes mediante la IA. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodulfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ya al último bloque de 60 minutos con Rodulfo Reyes. Hoy nuestro tema es SOS, controles clave para rescatar tu empresa. Y antes de avanzar, tenemos por aquí saludos que nos están enviando. Fernando Figueroa, Carmita Cortázar, Marquesa Perdomo nos dice por aquí, excelente tema, gracias por compartir. Jess Gutiérrez nos dice, gran tema, tenemos por aquí muchas personas que nos están siguiendo, que están interesadas en lo que nos está compartiendo David. Ya le pidieron que explicara del inglés al español, pero está muy bien porque podemos entonces transmitir a estas personas, emprendedores también, que dicen, bueno, a ver, si yo quiero dar ese paso ya de integrar o formalizar mis procesos organizacionales, con David lo puedo realizar. Y bueno, me gustaría mucho también hacer una mención especial para Jess Gutiérrez. Jess Gutiérrez, la voz femenina de 60 minutos con Rodulfo Reyes. Queremos felicitarla porque ya tiene su primera invitación independiente. Va a participar en un programa que se llama Negocios al Día. Así que a todos ustedes los invitamos a sintonizarla. El programa es Negocios al Día. El tema es el talento que buscan las empresas. Jess va a estar ahí el viernes 7 de agosto a las 9 de la mañana y va a estar platicando sobre qué es lo que ocurre en las organizaciones, qué buscamos, cuál es su experiencia como reclutadora. Y recuerden, el programa Negocios al Día a través de Radio Hat 96.1 FM. Nos da muchísimo gusto y felicidades a Jess, que ya tiene sus primeras invitaciones, nuestra voz femenina aquí en 60 minutos con Rodulfo Reyes. Y bueno, regresamos. Éxito, Jess. Éxito. Regresamos aquí con David y hemos estado platicando mucho de SOS. ¿Cómo se ve una empresa en una situación SOS, David? Vamos a verlo primero ante los síntomas físicos de las personas. Alto estrés, o sea, empieza a haber relaciones ríspidas, se comienza a tener un clima organizacional desfavorable porque hay inconformidades ocultas que los colaboradores suelen no externar, porque si lo externan a lo mejor pierden el empleo, y se va generando esos síntomas son físicos principalmente, ¿no? Si pasamos a los temas organizacionales, tomando en cuenta que una organización ya tenga ese monitor en donde está en terapia intensiva, pues debe ser claro también el monitor. Cuando tú pasas de paciente estable o una persona estable, te haces tus chequeos periódicos como persona, ves, pues, ¿en cuánto está mi presión arterial? Normal, dentro de rango. ¿En cuánto está mi oxigenación? Dentro de rango. ¿En cuánto está mi glucosa? Dentro de rango. Entonces vas monitoreando y todo está bien. Una organización que empieza a ver que cómo van mis ventas dentro de rango,
cómo van mi utilidad bruta, mi utilidad de operación, mi utilidad neta, antes de impuestos, etcétera, dentro de rango. ¿Cómo va mi flujo efectivo dentro de rango? Ok, ahí no hay una SOS. Pero cuando empiezas a ver que no están dentro de rango, ahí empieza a haber un SOS. Y no la primera, porque puede ser que todos tenemos un mal día, todos tenemos una mala semana. Bueno, no voy a hablar de todos, voy a hablar, David Mesa tiene un mal día, David Mesa tiene semanas no tan buenas como otras, David Mesa tiene meses y años que no son tan buenos como otros. Entonces, los casos aislados también identificarlos. Sin embargo, cuando ya hay una caída en donde ya tu oxigenación constantemente está teniendo síntomas desfavorables fuera de rango, entonces ahí ya hay un SOS, cuando la tendencia comienza a verse en un tenor desfavorable, proyectada o realista también en este sentido, porque se trabaja en esos dos escenarios, ¿no? Hay directivos que trabajan con un precierre, cierre y postcierre, por ejemplo. Entonces, 3 momentos para ver el parámetro. Ahí es donde podemos decir ya hay un SOS, ¿no? Cuando alguna de tus cuatro patas de la mesa, cuando alguno de tus elementos del scorecard que son claves para el desempeño organizacional empieza a dar síntomas de pasar de paciente estable o persona con síntomas normales y pasa a terapia intensiva, entonces debe ser claro cuándo pasas de estar estable a pasar a terapia intensiva o a cuidados preventivos, por decirlo así. En algunas ocasiones, los más familiarizados con el tema de la salud me entenderán un poco mejor. Sí, pero todos los tipos de terapia que nos da David. Sí, en ese sentido. Entonces, es importante identificarlo. Ahí es donde yo diría, hay un SOS, cuando ya estás constantemente fuera de rango en parámetros claves de desempeño organizacional. Maravilloso. Okay. Avanzamos con otro comentario por aquí. Ruth Galván, que también ha sido invitada en el programa, nos dice: me encanta tu programa. Siempre nos compartes información súper importante y actual. Y hoy justamente, gracias a David Mesa, nos estamos empapando más de cómo salir de esa situación de intervención, de terapia intensiva, cómo llegar al punto de control cuando estamos fuera de rango. Y de hecho, si tú ya estás ubicando que hay algunas situaciones que están o que te tienen fuera de rango en tu organización, hoy David nos está compartiendo ya las estrategias, los tips sobre cómo vamos a salir adelante de esto, porque como bien también lo mencionó David al inicio, no es solo tu organización, hay una situación, un contexto global que estamos llevando a lo local, que estamos entendiendo y actuando, y como dice David, siempre sumando para ello. Gracias. Y bueno, algunas estrategias que compartir con la audiencia. La primera puede ser una estrategia que tú apliques internamente o en la que solicites ayuda. Se llama diagnóstico situacional, se llama diagnóstico organizacional. Toma de base para hacer puedes tomar de base esas 3 bases estructurales que hoy hemos comentado. Revisa tus cuatro patas de la mesa, cómo anda cada una de esas patas, y puedes clasificarlo en 100%, 80%, 60%, 40%, 20% o ando en 0, dependiendo de tus resultados. Eso es muy importante, de tus resultados. Un pecado organizacional es diagnosticar por percepción, por punto de vista o porque parece que vamos bien. Ese es un pecado organizacional estrictamente hablado. Parece que vamos bien, eso es, digámoslo así en este contexto, si me permiten la expresión, un pecado organizacional. Entonces, el deber ser es guiarnos por números, por datos, internos primero, externos después, en ese sentido, ¿no? Tendencias. Entonces, primero, diagnostícate. Tú como emprendedor, tú como dueño de empresa, crees saber todo al respecto de tu empresa. Y no lo dudo, solamente ponlo en números. No lo dejes aquí en tu cabecita, no lo dejes en el supuesto, yo al fin de mes reviso y seguramente va a estar así. Monitoréalo y diagnostica. Primero diagnostica, eso es la clave. Utiliza Balance Scorecard y diagnostica. Utiliza 4 patas de la mesa y diagnostica. Utiliza Un paso a la vez, que es el libro que te comentaba al inicio, y diagnostica. Entonces, y califícate objetivamente. Y si crees que haces una introspección y dices, no, yo me voy a sesgar en mis respuestas, entonces mejor llama a un especialista, que puede ser David Mesa o cualquier otro consultor competente en el mercado.
a través de 2 sistemas de gestión, también con mi compañera y socia Marisela. Estuvo la semana pasada con nosotros. Precisamente, yo tengo la fortuna de estar trabajando con ella en colaboración ya desde hace casi una década de tiempo con ella y bueno, estamos sumando valor de manera conjunta. Entonces, todos nosotros podemos aportar por medio de la capacitación que también ofrecemos aquí con RC Corporativo. Todos son elementos de valor agregado y cuando necesites ayuda, empresario o emprendedor, aquí estamos para servir. Sin embargo, si el recurso actualmente es necesario que te lleve a que tú lo hagas, hazlo con sinceridad y basado en datos. Diagnóstico, primer recomendación, y ya les di algunos elementos los cuales pueden utilizar como base para ese diagnóstico. Segunda recomendación, trata de pasar de lo reactivo a lo proactivo. Vete midiendo poco a poco. Hay una estrategia que voy a mencionar, estrategia OMEN, objetivo, medición, evaluación y nutrición. Objetivo, medición, evaluación y nutrición. Fíjate el objetivo. Si lo que está fallando, después de que diagnosticaste, si lo que está fallando efectivamente es la venta y las estrategias para vender más, ponte un objetivo de ventas. Mide ese indicador o esos indicadores de ventas que son necesarios, ¿vale? Evalúa cómo va progresando, porque ese es el termómetro. Sabes que ahorita el paciente está en terapia intensiva. Velo monitoreando, ventas, ¿cómo anda? Todavía fuera de rango, pero mejorando. Ok, segunda vez que lo monitoreo, ¿cómo andan las ventas? Todavía anda fuera de rango, pero ya está casi dentro de rango, a un límite de la rayita de dentro de rango. ¿Cómo andan las ventas? Tercera ocasión que lo mido. Ya pasó a dentro de rango. ¿Y ya vamos a dar de alta al paciente? No, todavía, todavía tengamos paciencia, por favor. Vamos a esperar a que así como demostró constancia hacia abajo, empiece a demostrar constancia hacia arriba, ¿sí? Y que se mantenga estable y que lo podamos sacar de terapia intensiva. Y ese seguimiento, cuando estamos en un SOS, te recomiendo que sea semanal. Sí, no te esperes al trimestre, no te esperes a veces hasta el mes. Haz un seguimiento semanal. No a todo le hagas seguimiento semanal. No te va a dar la vida para hacer un seguimiento semanal a todo, dependiendo del tamaño de tu empresa, ¿verdad? ¿Vale? Adelantaste un poco y me gustaría precisar por esta pregunta que te acaban de enviar, David. Nos Adelante. dice Ruth Galván, David, ¿cuántas veces al mes recomiendas monitorear los números y KPI de la empresa? Básicamente voy a irme con la vieja confiable. La vieja confiable es hazlo por lo menos una vez al mes, ¿sí? Hazlo por lo menos una vez al mes. Ojo, también hay que diferenciar, y ahí sí dejo la inquietud para que lo revisen, lo investiguen. Si tienes indicadores claves de desempeño, los KPIs que se mencionan, basta con que tú monitorees una vez al mes si no estás en terapia intensiva. Ojo, si no hay un SOS, si no estás en terapia intensiva. Basta con una vez al mes y te diría, ya por la madurez de ya manejar indicadores de desempeño, entonces, pues puedes aislarlo inclusive hasta tus resultados financieros. Cada trimestre, revisar indicadores de desempeño, evaluarlos, medirlos, vete con la vieja confiable. Lo más común en el argot de la consultoría y los negocios es una vez al mes, por lo menos. Ojo, las situaciones SOS, monitorealas, ya les dije con qué frecuencia, no una vez al mes, sino una vez por semana, por lo menos, ¿vale? Entonces, es lo que puedo comentar. Y nada más tengan claro que no es lo mismo indicador clave de desempeño que indicador clave de cumplimiento o indicador clave de resultado. Yo creo que sí vamos a hacer un segundo programa, sí. ¿eh? Yo estaba pensando en eso. Sí, ¿Cuándo es KPI, cuándo no? Y cuándo es percepción. Entonces, me parece muy interesante. ¿Alguna otra recomendación que quieras darnos, David, antes de cerrar el programa? Por último, cuando llegues ya al orden, o sea, porque ya diste de alta al paciente, entonces ya las prácticas que estás haciendo ya te dieron para pasar de terapia intensiva a cuidados paliativos, a cuidados preventivos. Okay. Y después de cuidados preventivos ya puedes darte de alta, ¿no? Entonces, ya que sepas que te diste de alta, has estandarizado lo que sí te funcionó. Eso es lo último, esa es la última recomendación. O sea, estandarízalo, ponlo en un diagrama de flujo, ponlo en un procedimiento, un instructivo de trabajo,
que sea visible, no debe ser el mejor secreto guardado del mundo en la empresa. Si tienes 3 personas que deben conocer ese método, difúndeselos, comunícaselos, capacítalos para que lo sepan replicar y aplicar de manera eficaz, ¿vale? Esa es mi última recomendación. David, para todas las personas como Ruth Galván, que ya estuve haciendo las preguntas muy interesantes también lo que ella quería conocer, que quieran, estén interesados y quieran conocer más sobre tus servicios, ¿en dónde pueden localizarte? Claro, bueno, gracias. Yo tengo mis redes sociales como tal, David Roberto Mesa Padrón, me pueden ubicar en LinkedIn, David R. Mesa en Facebook como tal. Próximamente voy a estar sacando una página profesional, ya deslindando la vida personal desde la plataforma de Facebook. Y excelente. pueden contactarnos al WhatsApp 933-106-0443. Lo repetimos. 933-106-0443. Y me parece que vamos a aportar un poco más de valor el día de hoy. A las 10 primeras personas que gusten participar a ese número de WhatsApp, nada más manden por favor su nombre completo, correo electrónico, ¿vale? Y digan que estuvieron viendo el programa de 60 minutos con Rodulfo Reyes para que les envíe un cuestionario de autodiagnóstico basado en el libro Un Paso a la Vez, ¿vale? Muy bien, Se los propongo de esa manera. David, como siempre, aportando valor, te agradecemos mucho, David, y como bien saben, en 60 minutos creemos firmemente que dejamos una huella en la mente y en el corazón de las personas que hoy estuvieron con nosotros. David, ¿qué le dirías hoy a nuestra audiencia? No dejemos de mejorar, no dejemos de hacer el mejor esfuerzo posible. En estos momentos de turbulencia, que ya no son tanto momentos, ya van meses y años que estamos en esta sinergia contextual, no dejemos de hacer el mejor esfuerzo posible y siempre piensa y siempre proponte aportar valor y no dejar de aportar valor en cada día de tu existencia. Muchas gracias. Nos queda un minuto, tenemos por ahí un curso que vas a estar impartiendo, David. Próximamente vamos a estar dando capacitaciones por medio de 2 sistemas de gestión. Estamos promoviendo cursos de actualización de las normas. Recientemente se acaba de actualizar la norma ISO 14001 a su versión 2026. También viene la actualización de ISO 9001 a su versión 2026. Y hay un paquete de capacitaciones que pueden encontrar en la página de Facebook también de E2 Sistemas de Gestión. Próximamente de manera personal voy a estar trabajando con algunos de ustedes si gustan inscribirse a un curso de administración del tiempo con Google Workspace. Y eso va a ser el viernes 21 y sábado 22 de agosto. El viernes 21 va a ser por la tarde y el sábado 22 de agosto va a ser por la mañana. Son 8 horas de capacitación y ahí estaremos, si Dios quiere, para aportarles el mayor valor posible. Altamente recomendable, en RCI ya lo tomamos, les compartimos que David ha contribuido de manera muy interesante con nosotros en sistemas, en capacitación, altamente recomendable. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en el programa y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en 60 minutos con Rodulfo Reyes. Muchas gracias, David. Gracias, Rodulfo. Un abrazo, audiencia. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Hemos llegado al final de estos 60 minutos con Rodulfo Reyes. 1 hora de reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Recuerda, esto es solo el comienzo. En nuestro próximo programa seguiremos explorando más sobre soluciones humanas para ti. No olvides sintonizarnos el próximo miércoles a las 9 a.m. aquí en 620 AM junto a tu psicólogo de cabecera, Rodulfo Reyes. Hasta pronto.